Muy buenos días a todos. Bienvenidos al FabTech del mes de julio de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros. Conviene recordar que esta actividad tiene ya 10 años de existencia y mensualmente el Consejo General de Socios cobra protagonismo poniendo hincapié y actualizando los conocimientos de la comunidad que se conecta. Muchísimas gracias a los dos directivos de Grant Thornton que van a liderar la sesión de hoy y también muchísimas gracias a todos aquellos que se han conectado esta mañana para hablar de reporting ESG. Desde 2020, uno de los transversales de las actividades formativas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros es las actividades ESG. Tenemos la semana que viene, por ejemplo, un curso de finanzas sostenibles dirigido a universitarios gratuito online y hoy además contamos con, como decía antes, con profesionales de Grant Thornton que nos van a hablar de la importancia del reporting ESG. Qué duda cabe que dentro del calendario de la taxonomía europea el reporting ESG ha cobrado cada vez mayor protagonismo. Solo hay que tomar como ejemplo las empresas del IBEX 35, todas ellas hacen reporting ESG bajo la directiva CSRD y el reporting ESG tenemos que recordar que ha cobrado tanta importancia como la información financiera. Históricamente la información financiera era la protagonista del reporting empresarial, pero ahora mismo también el reporting ESG ha cobrado gran protagonismo. Bueno, espero que la sesión sea de interés para todos aquellos que se han conectado. Recordamos que habrá una intervención sobre reporting ESG y después habrá tiempo para el coloquio y las preguntas. A la derecha de la pantalla tienen un globito en el que hay un chat a disposición de todas las personas que se han conectado, de manera que en ese chat pueden volcar las preguntas y sin más, cedo la palabra a Germán Rodrigo, socio director de la oficina de Grant Thornton en Comunidad Valenciana, para que aperture y presente al ponente. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Hola, pues buenos días a todo el mundo. Gracias, Isabel, por la presentación. En primer lugar, comentar que desde el punto de vista de ESG para nosotros no es solamente una cuestión normativa o al final una cuestión que debamos de cumplir porque sí, sino para nosotros es una cuestión estratégica. Desde hace años tengo el placer de formar parte de lo que es el grupo ESG en cuanto a fiscalidad de Grant Thornton Internacional, en el cual hemos debatido mucho sobre este tema y cómo implementarlo en las empresas. Y vuelvo a decir, es un tema absolutamente estratégico. Vuelvo a decir, no solo porque la normativa no lo pueda cumplir con mayor o menor intensidad en cada uno de los dos lados del Atlántico, sino además porque es una cuestión que ya nos piden nuestros proveedores, nuestros clientes y la propia sociedad, con lo cual tiene una profunda resonancia en lo que es el performance de la empresa. En ese sentido, por ejemplo, pondré ejemplos muy claros. Ya tenemos muchos procesos de due diligence, en la cual vamos a procesos de compra de empresas en las cuales la empresa compradora o el fondo de inversión que va a comprar, al cual representamos, nos pide que una de las cosas que revisemos de la empresa sea el cumplimiento de qué políticas ESG tiene implantadas y cómo las tiene implantadas, con lo cual de ahí la relevancia que puede tener esta materia. Yo tampoco quiero extenderme demasiado, voy a dar paso a mi compañero Alejandro. Simplemente decir que Alejandro forma parte de nuestro grupo de ESG en España, donde hemos unido distintas áreas, como puede ser laboral, fiscal, jurídica, consultoría, en este caso está Alejandro, auditoría, etcétera, en el cual dar una visión desde todos los ángulos al cumplimiento en materia de ESG y, sobre todo, poder dar respuesta a las muy variadas cuestiones que esta área evidentemente plantea, vuelvo a decir, cuestiones que tienen muchas aristas y de distintas áreas. Por eso intentamos darle también un enfoque muy multidisciplinar. Como veréis luego en la presentación de Alejandro, que la verdad es que es muy interesante, hablará un poco también de la importancia que tiene el cumplimiento del ESG en cada una de las empresas, dedicará una parte de esta, luego nos hablará de cómo utilizar los datos y la propia inteligencia artificial, el trabajo que ellos realizan a diario en su área,
Y finalmente también no debemos pensar que esto es solamente para empresas del IBEX 35. Evidentemente existen distintas velocidades. Esas velocidades pueden ser distintas en función del tamaño de la empresa, en función del tiempo. Y Alejandro también nos dirá al final, y lo veremos, que no es una cuestión de hacer una carrera de sprint, sino todo lo contrario, una especie de maratón en la cual iremos cumpliendo etapas y en cual iremos cada día pues, implementando una política más profunda de ESG que al final también debe ser algo cultural, es decir, toda la empresa se debe impregnar de que se cumpla con esta política y que podamos realmente pues valorar cuál es el impacto que tiene en nuestro negocio, vuelvo a decir, nuestros proveedores, clientes, sociedad, etcétera, de implementación de una política de ESG. Y yo, sin querer extenderme mucho más, doy paso a Alejandro. Alejandro, es todo tuyo. Al final de la exposición de Alejandro abriremos un turno de preguntas, también en el chat podéis ir haciendo preguntas y yo intentaré moderar un poco el debate y plantearle también a Alejandro, que le podrá ver el propio chat, las preguntas que se van planteando. Y voy a decir, sin haceros esperar más, doy paso a Alejandro, vuelvo a decir, es tuyo, todo tuyo el foro y muchas gracias a todos los asistentes hoy por la atención mostrada, vuelvo a decir, y también por la invitación de la Fundación y especialmente a Isabel por contar con Grant Thornton para esta materia. Gracias a todos. Alejandro. Fenomenal. Pues nada, buenos días a todos. Primero, como decía Germán, y agradecer a Isabel, a la Fundación y a Germán en primera persona la invitación a este foro. Yo trataré de ser práctico, lo más práctico posible, trataré de traerles un poco, bueno, pues la visión que estamos teniendo, como decía Germán, desde el punto de vista de consultoría. Yo ya llevo trabajando pues 15 años en consultoría y la mayoría de ellos pues muy pegado al mundo del dato, del reporting regulatorio, de ESG, y tratando un poco pues de simplificar los temas más calientes, si quieren, ¿no? que ahora mismo están sobre la mesa. Yo cuando Isabel me proponía un poco la sesión de hoy, yo creo que tiene que articular sobre tres grandes mundos, ¿no? Lo adelantaba Germán, la regulación, porque al final todos nos movemos por la regulación, es un ángulo o es un asunto que, bueno, pues que está ahí, con el que todos tenemos que cumplir y siempre tenemos en el radar el cumplimiento normativo. Los datos. Hoy en día los datos nos ayudan para muchas cosas. Nos ayudan para explicar, nos ayudan para entender qué ha pasado, nos ayudan para predecir. Y bueno, por último, pues estamos en el 2026, ya a mediados. No podemos dejar de hablar de inteligencia artificial, cómo usarla, qué conocemos, qué riesgos tiene, etcétera. En este caso, dentro del ámbito del reporting regulatorio. Por tanto, voy a tratar de girar la reunión un poco sobre este asunto, sobre estos tres grandes ejes. Y sin más dilación, bueno, pues voy pasando un poquito la presentación para dar un poco el contexto, ¿vale? Sabéis que los consultores tenemos una habilidad especial, es que cuando nos proponen una pregunta sencilla, montamos una presentación de 50 páginas. Bueno, trataré de ser lo más práctico posible. Un poco los objetivos de la sesión, pues como decía, ¿no? Entender quizá el contexto regulatorio que no es pequeño. Tenemos un tsunami regulatorio que nos viene especialmente en los últimos años, marcado por tendencias regulatorias a nivel europeo, a nivel local, a nivel otras regiones donde pues, empresas pueden tener brazos, subsidiarias, etcétera. Tenemos un reto, como decía, en términos de datos, en términos de gobernanza y en términos de aseguramiento, ¿vale? Todas esas verificaciones que empiezan a aparecer de la información no financiera. Y luego el tema de inteligencia artificial, como decía, pues que ya estamos viendo un potencial, estamos viendo que las empresas lo están empezando a utilizar, tiene sus riesgos y hay que gobernarlo de una manera firme, pero de alguna manera lo vemos como una herramienta muy útil para el reporting regulatorio, ¿no? Y de ahí un poco sacaremos conclusiones de cómo visualizamos, si quieren, el reporting ESG del futuro, ¿vale? Bueno, mi experiencia, no me quiero entretener, como decía, más o menos 15 años de experiencia, sobre todo en empresas de consultoría, tanto en España como en internacional. He tenido la ocasión de trabajar tanto en Europa, en UK y en otras regiones pues, durante varios años, tratando de pues, entender un poco cómo son otros los clientes fuera de España y también trabajando con la parte regulatoria. He tenido la ocasión de trabajar con el Banco Central Europeo y otros reguladores, también entendiendo un poco la visión, ¿no? La perspectiva desde la expectativa supervisora, si quieres, ¿no? Cómo el regulador se enfrenta a la revisión o al entendimiento de de cómo está interpretando un cliente la normativa. Que yo creo que eso nos ha dado una visión muy interesante
de la interpretación normativa, ¿no? que se está haciendo en el sector. Bueno, lo he tratado de simplificar en 4 grandes bloques, un último de conclusiones. Voy a ir pasando un poco por encima de cada uno de ellos. Al final, lo que les trataba de comentar, ¿no? Una primera parte más de cumplimiento normativo, es un poco enseñarles que seguramente lo conozcan, pues la situación actual en torno a la normativa. Los grandes retos, el segundo punto, los grandes retos que enfrentamos en términos de reporting y ESG, doble materialidad, datos, gobernanza, temas de riesgos climáticos, ¿no? Cuantificación de riesgos climáticos, etcétera. Inteligencia artificial, ahí trataré de pues darles una visión de cómo entendemos que está la inteligencia artificial, para qué se puede usar. Es verdad que esta presentación la preparé hace unos días, ya no sé si está desactualizada con el tema de inteligencia artificial porque va muy deprisa todos los avances que está suponiendo esta revolución, si quieres, ¿no? Y luego, pues, intentar trazar cómo pueda ser ese reporting ESG del futuro, ¿no? Que lo vemos quizá como un reporting no tan ad hoc, no tan puntual como sí que quizá está siendo hasta ahora, ¿no? Un reporting anual, un reporting más, más de cumplimiento normativo, sino ir hacia un reporting en el que podemos monitorizar casi en tiempo real y sin casi, ¿no? Información, datos, tomar decisiones, tratar de utilizar la información para esa toma de decisiones y poner en marcha lo antes posible pues, determinadas palancas. Y por último, bueno, pues unos mensajes, conclusiones, quizá preguntas un poco para la reflexión, ¿no? Y trataré un poco pues, de revisar un poco todos estos temas. Claro, reporting ESG, ¿no? La realidad es que ya entendemos que ha dejado de ser una moda. Quizá, ¿no? Hace unos años decían, bueno, esto del reporting ESG, el ESG es una moda, pero ya estamos viendo que no, que es algo que se está quedando, que realmente estamos enfrentando y que las empresas pues se están poniendo en marcha a poner realmente recursos, tanto financieros como humanos, en la preparación pues, de esta información ESG, de poner una gobernanza sobre temas de sostenibilidad, etcétera. Si abrimos los periódicos, bueno, he tratado de traer aquí algunas primeras noticias que saltan, ¿no? En el momento en que miramos temas de reporting ESG, temas de IA. Me resulta interesante, ¿no? La primera noticia que tenemos ahí de hoy, el 90% de los consumidores confía más en empresas con compromiso social. Pues es cierto que quizá ya las nuevas generaciones, y no tanto las nuevas generaciones, ¿no? Sino los propios consumidores ya sí que ven componentes ESG como un valor de confianza, ¿vale? Si vemos también a la izquierda la tercera noticia, ¿no? Que es muy interesante, dice el 85% de las empresas ve urgente automatizar el reporting ESG, pero solo el 56 aún no usa la inteligencia artificial. Es decir, queremos automatizar el reporting ESG, pero todavía tenemos que poner recursos para utilizar herramientas, tanto de automatización, tecnología, como la propia inteligencia artificial, ¿no? Es decir, sí que seguimos viendo que el reporting nos da la sensación de que se tiene la visión de que el reporting sigue siendo bastante manual, sigue siendo algo que tiene una capacidad de mejora de automatización, incluso con el uso no solo de la tecnología, sino de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, a la derecha tenemos algunas noticias más internacionales. Arriba me resultaba interesante la de Google, ¿no? Que dice para Google, para el reporting sostenible de Google, ya la inteligencia artificial es un game changer. Es decir, ya de alguna manera ven, ¿no? La inteligencia artificial como un potenciador para elaborar el reporting de sostenibilidad. Pero todo esto, por un poco cuál es el origen, ¿no? Bueno, si ponemos un poco sobre la mesa todo el espectro de normativa, de compliance, ¿no? que hay, he tratado de simplificar muy alto nivel las diferentes líneas que existen, ¿no? Y una es, la primera es un poco los objetivos y agendas globales, ¿no? Es decir, todos estamos de alguna manera ya desde el año pues, probablemente 2015, ¿no? Cuando el Acuerdo de París, los ODS, etcétera, empiezan a aparecer. De alguna manera, ¿no? Nos va sonando esos objetivos, tratamos todo de ir hacia ahí y de alguna manera tenemos que seguir tratar de cumplir esos objetivos. Y empiezan a aparecer, ¿no? Pues los marcos estándares de sostenibilidad, esa segunda parte.
pues los famosos GRIs, ahora empiezan a aparecer las SNIF S1 y S2 que empiezan a salir de la aplicación, SASB, etcétera, ¿no? Es decir, determinados ahora los SRS, empiezan a aparecer ya determinadas métricas concretas, cuantitativas, que permiten, ¿no? Pues estandarizar de alguna manera esos reporting. Tanto a nivel nacional, o sea, a nivel internacional, como luego ya en diferentes regiones, ¿vale? Si pasamos al punto 3, vemos que empieza a aparecer regulación a nivel europeo. Bueno, me he ido directamente a CSRD, pero sabéis que hay alguna normativa previa en FRD, etcétera, ya en 2014, 2015. Pero ya en los últimos años, pues CSRD, esos SRS, esa taxonomía, etcétera, ¿no? Ya marca a nivel europeo cómo debemos de preparar ese reporting regulatorio. Nuevamente, una palanca que es pues de cumplimiento obligatorio para determinadas empresas que cumplen los umbrales que ya conocerán. Existe a nivel internacional, como digo, pues unas normativa que también tenemos que tener en mente, sobre todo para aquellas empresas que tienen brazos, ¿no? en diferentes regiones o que tienen la matriz fuera de España y que de alguna manera también tienen que fijarse en esos marcos, cómo se están ya definiendo y cómo se están implantando en determinadas regiones fuera de España. Claro, todo eso nos hace tener capacidades pues dentro de las empresas en muy diferentes ángulos. Ahí hablamos de gobernanza, es decir, tener muy clara cuál es la gobernanza, cuáles son los roles, las responsabilidades que tenemos que definir a nivel pues estructura interna. De alguna manera parece la doble materialidad, es decir, vamos a priorizar qué es lo importante para informar de aquello que nos parece importante en función de la actividad, del negocio, etcétera, cómo nosotros proyectamos hacia la sociedad, qué proyectamos a la sociedad en términos ESG y cómo la sociedad nos está viendo, ¿no? Los datos y la trazabilidad, gestión de riesgos, métricas, de alguna manera el reporting, ¿no? Que es lo que estamos comentando. Luego ya empieza a aparecer aseguramiento, no solo con el EIM, sino ya en determinadas regiones empieza a haber pues aseguramiento, sobre todo limitado de momento, ¿no? Hasta que lleguemos al aseguramiento razonable. Y luego, pues toda esa mejora continua, innovación, etcétera, como digo, de automatización, de incorporación de la tecnología, etcétera. Y por último tenemos, ahí pongo el ejemplo de una región en Colombia en este caso, pero bueno, ya saben que en España luego tenemos, pues por ejemplo, los temas locales, ¿no? La normativa local. Pues yo si me voy a España, pues ya conocen todo la ley del cambio climático, ¿no? La 7 de 2021, aparece la ley de ley en 2018, el tema ahora el Real Decreto de 214-2025 de huella de carbono, ley de movilidad sostenible, etcétera. Con lo cual, el espectro, bueno, y eso sin entrar en pues, temas de ¿no? Cumplimiento normativo en términos de igualdad, en términos de PRL, en términos de canal de denuncias, PVC, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el espectro normativo que tienen las empresas que sufrir o que acatar, ¿no? De alguna manera, pues es amplio en ese sentido. Y esto es lo que nos va a mover, de alguna manera, o va a impulsar de alguna manera el preparar un reporting regulatorio pues cada vez mejor, ¿no? más potente. Tomando eso como base, de alguna manera entendemos que cómo ha evolucionado el reporting todos estos años, yo creo que hacia bien, ¿no? Hacia términos más de usarlo, comentaba Germán al principio, más hacia términos de usarlo como algo estratégico, ¿no? Como un asunto estratégico, no algo como cumplimiento. Sí que vemos que se inició, ¿no? Quizá pues en los primeros años, 2010-2015, se inició como comunicar un poco el compromiso con la sostenibilidad. Oye, pues yo estoy comprometido, yo informo sobre lo que hago, pero de alguna manera de forma vaga, sin usar criterios homogéneos, sin usar probablemente temas cuantitativos. Y ya evoluciona, ¿no? Años siguientes, 2016, 2022, hacia pues, aumentar la transparencia, ¿no? Y yo quiero que el mercado me empiece a ver como alguien que pues tengo actividades, que me preocupo por el medio ambiente, que pongo en marcha iniciativas internas para el consumo de agua, pues para el consumo de electricidad, pues para reducir o por lo menos medir determinados elementos. Y empiezo a compararme, ¿no? Digo, soy mejor, soy peor que mi competencia, lo consumo más, consumo menos, estoy poniendo en marcha más o menos iniciativas. Y es cuando empiezan a aparecer, como comentábamos, pues esas primeras regulaciones que tratan de homogenizar de alguna manera esa información. A partir del año quizá 2023, ¿no? Hasta bueno, pues este año que viene, ya empezamos a usar
los datos. Yo soy matemático de formación y, bueno, pues les insistiré mucho en este tema y creo que es algo que me parece especialmente relevante, la información cuantitativa, porque creo que nos ayuda a explicar mucho y nos ayuda a entender qué ha pasado en el pasado. Sí que de alguna manera pues empezamos a ver que se integra el ESG en esa toma de decisiones, ¿no? Lo que decíamos, son datos ya que somos capaces de medirlos en tiempo real, de hacer un reporting continuo, de tener informada a la alta dirección, a las diferentes regiones, a las diferentes oficinas, de cómo está evolucionando la información y el negocio, ¿no? Y luego pues integramos, o se empiezan a ver que se empiezan a integrar pues herramientas más de gestión de riesgos, ¿no? Se empieza a hacer uso de tecnología, se empieza a automatizar determinados procesos, que todo eso ayuda pues a tomar decisiones basadas en esta información, ¿no? En estos datos que son reales. Y por tanto crear realmente un impacto, crear realmente una creación de valor en ese sentido. ¿Cuáles son, de alguna manera, ¿no? O cómo se está impulsando este cambio, esta evolución estos años, ¿no? Y yo creo que la realidad es que está marcada principalmente en 4 grandes pilares, ¿no? No están puestos así de casualidad. Yo creo que el primero, lo venimos comentando, ¿no? Es la regulación. Es decir, todos nos movemos, la mayoría de empresas nos movemos por regulación. Ese cumplimiento normativo nos hace, pues de alguna manera, ser más exigentes, poner encima de la mesa cómo tenemos que articular el reporting regulatorio, tener estándares que nos ayuden a homogeneizar la información y una alineación pues más global, ¿no? Claro, basado en la regulación llega el mercado, es decir, cómo nos ven los inversores, cómo los analistas, ¿no? Cómo somos capaces de saber que esa información nos ayuda a entrar en determinados procesos de financiación, en determinados pliegos, en licitaciones, etcétera. Todo eso impulsa de alguna manera el que pongamos en marcha iniciativas para preparar información y mejorar la calidad de los datos, etcétera, ¿no? El mercado de alguna manera está demandando esa transparencia. Yo lo comparo siempre con los informes de banca, los informes de relevancia prudencial, cuando empezaron en el año 2006, 2007, informes sobre cómo están las provisiones, cómo está el capital de las entidades financieras, y eran informes de 10 páginas. Ahora, si buscáis informes de relevancia prudencial, y probablemente muchos de vosotros ya los conoceréis, informes de relevancia prudencial que son públicos, tienen más de 200 páginas, porque ya, de alguna manera, muchos de ellos tienen 200 páginas, ¿no? Ya dan, de alguna manera, transparencia, lo están usando como un elemento que ayuda al mercado a entender lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, a dar información, y esa transparencia creo que ayuda a saber a un inversor dónde invertir, dónde poner el foco, ¿no? Claro, todo esto tiene que estar marcado por una gestión de riesgos. Es decir, si somos capaces de entender, de gestionar los riesgos, de identificar, de cuantificar, de gestionar y sobre todo de mitigar los riesgos, o ser capaces de mitigar lo máximo posible los riesgos a los que sabemos que estamos expuestos como compañía, pues vamos a ser capaces de tener una información mucho más fina, ¿no? No solo hablo de riesgos climáticos, que es que en este caso pues no solo físicos de transición, sino pues riesgos a los que pueda estar expuesto por actividad, temas de biodiversidad, temas de riesgos sociales, riesgos de derechos humanos, etcétera, ¿no? Y todo el tema de la cadena de supply chain ahora, pues es un tema relevante, ¿no? Y los tenemos todo el día en las noticias, ¿no? Que si, oye, paralizan el estrecho de Hormuz, que si de pronto pues hay un apagón, que si pues, existen determinados eventos, ¿no? que pueden hacer que la cadena de suministro se interrumpa. Estamos ahora haciendo muchísimos trabajos alrededor de business continuity, de continuidad de negocio, planes de continuidad de negocio. ¿Qué pasa si se me interrumpen determinados elementos en la cadena de suministro? ¿Cómo puedo actuar ante eso, ¿no? ¿Cómo impacta en mi cadena de valor y cómo impacta en mi compañía y en mi negocio? Y todo esto, por último, ¿no? Pues anclado o, digamos, apoyado en una tecnología. La tecnología nos ayuda pues, a automatizar, a mejorar la calidad de la información,
Ya estamos viendo plataformas que se dedican pues, a esta gestión ESG, ¿no? de todo el proceso de reporting. Y todo esto nos ayuda pues, a tener, como decíamos, un reporting continuo, dinámico. Es decir, la tecnología de alguna manera nos ayuda a impulsar, ¿no? a multiplicar esa capacidad de gestionar y de reportar con más agilidad y con más fino, ¿no? Por tanto, un poco si miramos a la slide, ¿no? de una manera a alto nivel, pues sí que vemos que, como decía, la regulación ancla el inicio, pero está marcado también por estos cuatro pilares que no podemos olvidar, ¿no? Entonces, de alguna manera, el reporting pues, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado, como decíamos, antes era un reporting anual, algo más estático, preparábamos un reporting, estábamos 2-3 meses preparando la información, consolidando las diferentes bases de datos, los Exceles, por aquí y por allí, y lo que queríamos era cumplir con lo que tocaba, con la regulación que nos aplique. Teníamos datos aislados, datos, como digo, pues en Excel, en manuales que venían pues en correos y demás, con información histórica relativa, ¿vale? Que estaba focalizado en, bueno, yo decía aquí en un área, quizá a veces incluso una persona. Teníamos un riesgo de persona por la responsabilidad de la consolidación de información, no había, o entendemos que no había controles suficientes, ¿no? Y muchas veces la información pues la estimábamos como buenamente podíamos. Y al final el reporting era el fin. Es decir, bueno, pues reportamos, hemos cumplido y a otra cosa, ¿no? Y ahora es cierto que el reporting lo entendemos más como una gestión continua, una gestión en tiempo real. Ya sí que utilizamos, como decía, el reporting para acceso a determinada financiación, acceso a determinados aspectos que nos ayuden a impulsar el negocio, que nos ayuden a tener ayudas, fondos europeos y otros asuntos, ¿no? Y sí que vemos ya datos pues, más integrados, más automatizados, empieza a mejorarse la calidad, que nos permiten de alguna manera pues, predecir y orientar, ¿no? esas decisiones de negocio. Es decir, ya utilizamos la información no financiera para tomar decisiones de negocio. Ya compromete a toda la organización. Es decir, ya no es un tema de, oye, el que tiene que el chaval o la persona que, bueno, pues le ha caído un poco el tema de consolidar la información, sino ahora es un compromiso de toda la organización, desde arriba hasta abajo. Sí que vemos que ya la alta dirección está involucrada, sí que vemos que es un tema transversal, que las áreas tienen su propia responsabilidad, muchas de las áreas tienen su propia responsabilidad, operaciones, tecnología, finanzas, recursos humanos, etcétera, ya sí que empiezan a tener sus propias responsabilidad para ese reporting, ¿no? Y como digo, esta información se utiliza para decisiones a todos los niveles, incluso decisiones estratégicas, ¿no? Nos hemos encontrado con muchas compañías que han decidido pues, invertir o desinvertir en determinados negocios o en determinadas regiones donde los datos que han utilizado, los resultados que han dado el análisis de información, pues han determinado de alguna manera que no estaban funcionando, ¿no? Cuando pensaban que así era. Por tanto, ya el reporting ESG no es elaborar, ¿no? Como decimos, un informe más bonito, sino es aprovechar esa información para construir, para tomar decisiones, para construir un negocio más fuerte, ¿no? Más sólido. ¿A qué retos nos enfrentamos, ¿no? Porque estamos hablando como, bueno, el reporting ahora es mucho más robusto, mejores datos, tenemos tecnología a nuestro alcance, pero ¿qué retos nos encontramos cuando nos ponemos a reportar, a preparar este reporting ESG, reporting regulatorio? Pues lo primero es esta calidad, este gobierno y esta trazabilidad del dato ESG. Si no tenemos datos buenos, no podemos tomar decisiones fundadas y no podemos pues realmente aprovechar esa información. Por tanto, debemos de tener datos completos, debemos de tener datos precisos, consistentes, que haya modelos de gobierno de datos que realmente cada uno tenga su responsabilidad, sus roles y responsabilidades definidos y que haya una trazabilidad entre las bases de datos, ¿no? Nos hemos encontrado y estamos en varios proyectos donde estamos consolidando la información. Oye, tengo muchos reportes, tiro de muchas bases de datos, ¿cómo puedo consolidar la información? Porque estoy viendo que existen duplicidades, incluso el mismo dato que estoy reportando
si lo cogiera, lo tengo en diferentes fuentes y no es el mismo dato. Aquí, bueno, pues el Banco Central Europeo, si lo sabéis, ha hecho una campaña en los últimos años sobre lo que llaman RDA, Risk Data Aggregation, que es, bueno, pues todos estos principios de trazabilidad, de coherencia, etcétera, han hecho unas inspecciones concretas para impulsar en las entidades financieras que todo esto se ponga en marcha realmente. Porque bueno, los principios RDA salieron en el año 2013 y es cierto que las entidades todavía les queda mucho por hacer en términos de datos. En términos de doble materialidad y cuantificación de riesgos climáticos, pues como decía, ¿no? Tenemos que ser capaces de entender qué información es la clave, qué son elementos materiales, cuáles son los aspectos materiales, cómo estamos enfocando nuestra actividad hacia afuera, de dentro hacia afuera, de fuera hacia adentro y cómo la sociedad nos está viendo, ¿no? como empresa en términos ESG. Por tanto, cuáles son nuestros elementos, los aspectos materiales sobre los que tenemos que poner foco, ¿no? A la hora de pues informar, a la hora de reportar. Y luego cómo de alguna manera, ¿no? Pues nos está impactando esos riesgos climáticos, ¿no? Es decir, si tengo una cartera de activos en determinadas regiones, que estoy expuesto pues, a sequías, etcétera, o si tengo, no sé, una flota de camiones que estoy expuesto a un riesgo de transición porque el diésel se va a acabar, porque se están poniendo en marcha pues coches eléctricos o camiones eléctricos, etcétera, cómo todo ese riesgo de transición lo puedo mitigar, ¿no? O lo puedo cuantificar. Luego la integración del DSG en la estrategia y toma de decisiones. Claro, si no hay una gobernanza clara, si no hay si no la aprovechamos para tomar decisiones, pues podríamos estar haciendo inversiones mal, no estar aprovechando toda la información para priorizar realmente dónde tenemos que poner el foco de la inversión, ¿no? Y perder, por tanto, pues oportunidades. Aquí, bueno, pues fruto de todo esto, pues, bueno, pues lo ideal es preparar, ¿no? Una serie de KPIs, una serie de métricas que nos ayuden a monitorizar cómo está el negocio, cómo está la información no financiera y a partir de ahí pues tomar esas decisiones, ¿no? Esos cuadros de mando que nos ayuden a tomar decisiones. Y luego, pues, prepararnos para el aseguramiento, ¿no? Y el control interno, es decir, todo esto tiene que estar controlado. Lo decíamos, tenemos que ser capaces de saber a qué riesgos estamos expuestos, cómo lo estamos controlando, cuál es nuestro marco de control y prepararnos para un aseguramiento. Viene un tercero que quiere entender lo que hemos hecho, quiere verificar que realmente lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo que hacemos es real, no solo para el cumplimiento regulatorio, sino para evitar pues, temas de greenwashing, etcétera. De alguna manera, tenemos que ser capaces de demostrar esa fortaleza en el control interno, ¿no? Y ahí, bueno, pues estamos poniendo en marcha también muchos marcos de control interno, mejorando, reforzando marcos que ya existen. Y yo creo que las empresas sí que están ahí, bueno, pues también reforzando toda esa información, ¿no? Todo ese proceso de reporting. Entonces, bueno, por de alguna manera simplificar, ¿no? Lo que estamos comentando, pues yo me quedaría con la calidad del dato es clave para el reporte. Como digo, sin datos no podemos reportar con información fiable. La doble materialidad y esa cuantificación de riesgos es clave para tomar decisiones informadas. Y el ESG debe integrarse de arriba a abajo, desde la estrategia, desde la gestión, el control interno, etcétera, para ser capaces de generar valor real y valor sostenible en el tiempo, ¿no? Porque al final el mercado nos está demandando esa información fiable, esa información comparable, es decir, de alguna manera el inversor, el consumidor va a mirar y va a comparar determinadas métricas o determinados elementos cómo están las empresas, ¿no? Las diferentes empresas donde quiere invertir, donde quiere comprar, donde quiere lo que sea, ¿no? Transparencia sobre impactos, riesgos y progreso, es decir, oye, realmente cómo se ven las empresas, qué riesgos tienen, cómo están pensando en progresar, evolucionar, etcétera, el negocio y conectar claramente esa sostenibilidad con la creación de valor, ¿no? De alguna manera ver en esa información, el consumidor quiere ver en esa información pues compromisos creíbles, ¿no? y rendición de cuentas. No sé si lo comentaba, lo veía en BVA, que también, pues de alguna manera, ¿no? Decía
que dice, no sabemos si era reportar hasta ahora, nos hemos sido muy transparentes reportando la información sobre sostenibilidad, pero probablemente estemos cayendo ahora un poco en el debate de si debemos de seguir reportando o ser tan transparentes o no. Y si no lo somos, si el mercado nos va a ver como alguien que no está comprometido o con el medio ambiente suficiente, ¿no? Es decir, buscar un poco el equilibrio entre qué información tengo que reportar y cómo para ser creíble al mercado. Bueno, si pasamos al bloque de inteligencia artificial, yo la primera pregunta que hago es, bueno, pues ¿no? vamos a preguntar a la propia inteligencia artificial, es decir, ¿qué piensas, ¿no? Tú ChatGPT en este caso, la IA, ¿qué piensas de ti misma? Es decir, ¿cómo tú crees que puedes mejorar o transformar el reporting ESG? ¿No? Y esta es una pregunta que le he hecho a la IA y ahí tenéis un poco las respuestas, ¿no? La primera dice, oye, puedo conectar y analizar información de diferentes fuentes para transformarla en información estructurada, comparable, lista para el reporting y la toma de decisiones. Fenomenal, es decir, es capaz de, como decimos, de consolidar información de diferentes fuentes y prepararla para un reporting de forma estructurada. Puedo liberar a las personas de tareas repetitivas, puedo automatizar, recopilar información, validar, calcular, redactar incluso el reporting ESG y permitir pues, que se dedique más tiempo al análisis de estrategia y la gestión de riesgos más que a tareas administrativas, ¿no? Luego dice, no solo puedo ayudar a elaborar el informe, sino que también puedo identificar tendencias, detectar anomalías. Yo te hago el análisis, ¿no? de anticipar pues, esos riesgos regulatorios, riesgos climáticos, incluso ayudarte en apoyar en decisiones basadas en datos en tiempo casi real, ¿vale? Y luego la última que me resulta curiosa, ¿no? Y yo creo que tiene razón, ¿no? Y al final dice, oye, ser un copiloto y no un sustituto. Mi mayor valor no es reemplazar el juicio profesional, sino potenciarlo. La responsabilidad sobre la estrategia, la materialidad, la ética y las decisiones seguirá siendo de las personas. Por tanto, sí que es consciente, ¿no? Y eso es lo que yo siempre, en los últimos foros en los que he estado, lo hemos debatido, ¿no? Y la inteligencia artificial podemos utilizarla, tenemos que utilizarla, creo que es un elemento, una pieza muy relevante para determinados aspectos, entre ellos los que estamos comentando aquí, pero tenemos que ser conscientes de que hay que poner una capa humana, ¿no? en toda la información que esta inteligencia artificial pueda proyectar. Por tanto, incluso la propia inteligencia artificial, ¿no? Bueno, un poco como chascarrillo si quieren, es pues que la propia inteligencia artificial conoce que tiene limitaciones a la hora de establecer ese juicio más profesional, ¿no? Esa capa humana. Y yo creo que la inteligencia artificial es capaz pues, de hacer muchas cosas, ¿no? Y aquí bueno, pues, trato de simplificar algunas de ellas, ¿no? Y una es automatizar ese esfuerzo manual que todos sabemos que existe en la captura, en la consolidación de información, en la validación, en el control de determinada información de diferentes plantas, diferentes regiones, etcétera. Nos ayuda a analizar, a detectar pues, patrones, tendencias, anomalías, lo decía la propia inteligencia artificial, ¿no? Y yo te puedo ayudar a mejorar o a entender la información que me estás ofreciendo. Y puedo incluso generar contenido, generar narrativa, generar pues, el reporting de forma más ágil, darte contenido para ayudarte a escribir el informe. Incluso te puedo ayudar a decidir, es decir, puedo ayudar a darte palancas, darte insights que puedan ser útiles para pues, la gestión de riesgos, para determinados elementos estratégicos, etcétera. Pero, como decimos, no sustituye el criterio humano, ¿vale? Es decir, nos ayuda a preparar la información, a entenderla, a proyectar de alguna manera cómo esa información pues, o el futuro del negocio, a predecir de alguna manera ese futuro del negocio, pero tenemos que ser conscientes de que tenemos que incorporar siempre una capa humana, ¿no? Pero podemos aprovecharla en todo el ciclo de vida del reporte, ¿vale? Y sí que estamos viendo que cada vez más las compañías la están utilizando. La están utilizando, pues como digo, desde el inicio hasta el final, es decir, desde la captura de información, esa extracción automática de datos de diferentes fuentes, de RPs, de APIs, incluso de emails, incluso de webs, etcétera. Es capaz de leer de forma inteligente todos esos documentación, contratos, facturas, lo que un poco toque,
y es capaz de validarlo, de formatearlo, de analizar esa calidad de forma automática, ¿no? Para detectar, pues eso, inconsistencias, duplicidades, etcétera, y determinar elementos o alertas métricas en tiempo real. En el proceso de cálculo, es decir, yo tengo información de diferentes fuentes, soy capaz de, ¿no? Como inteligencia artificial, es capaz de calcular pues, indicadores, de modelizar escenarios, mejores, peores, dónde te puedes encontrar en términos de riesgos climáticos, e incluso analizar elementos de materialidad, elementos claves, elementos materiales con el uso de la inteligencia artificial. En el momento del reporting, pues como decíamos, ¿no? Pues es capaz la inteligencia artificial de generar narrativas, de generar informes, de generar contenido, incluso de hacer pues, resúmenes ejecutivos, dashboard, etcétera, para preparar la información de una manera pues, consistente, homogénea y ágil, ¿no? Y por último, la monitorización, el monitoreo y la mejora continua pues, de métricas, ¿no? Como decíamos, oye, si ya tengo preparado el reporte, tengo acceso a la información original, puedo retroalimentar ese dashboard, esos KPIs, con información pues, en tiempo real, ¿no? Y me ayudará a dar determinadas recomendaciones, determinadas palancas que me ayuden a entender pues cómo está funcionando el negocio, ¿no? Por tanto, mayor calidad, mayor rapidez, mayor consistencia y bueno, pues menor coste porque estoy utilizando pues menos recursos en todo este proceso, ¿no? Y tengo incluso más tiempo para pensar, ¿no? Para tomar decisiones, para analizar qué está pasando en el negocio. ¿Qué beneficios tiene, ¿no? el uso de la inteligencia artificial si los traemos a una slide, ¿no? Bueno, hemos hablado ya de la eficiencia, ¿no? Reduce los tiempos, reduce los costes en todo el proceso de preparación del reporting, mejora la calidad del dato, es más preciso, es más consistente, es más trazable. Como digo, ya los reguladores están muy encima de este tema y no solo porque desde el punto de vista de cumplimiento tenga que ser así, sino porque yo, como digo, sin datos creíbles, sin datos consistentes, no somos capaces de proyectar el futuro. Nos ayuda a tomar mejores decisiones, a gestionar los riesgos, a identificar oportunidades. Es escalable porque al final pues, nos permite incorporar volúmenes de datos gigantes y no solo en cantidad, sino en términos de diferentes elementos. Pues, bueno, hemos visto incluso análisis de sentimientos, ¿no? Cuando incorporamos información pues, de diferentes fuentes y procesa grandes volúmenes de información. Y luego pues tiene un enfoque estratégico, ¿no? Es decir, como decimos, si el equipo no tiene que estar dedicado a temas más administrativos, si quieren, ¿no? De tratamiento de información, nos ayuda a plantear, a tomar decisiones, a tener más tiempo para pensar, ¿no? Entonces, bueno, si vamos a la columna derecha, vemos ahí pues algunos casos reales, ¿no? Es decir, oye, pues soy capaz de extraer, la IA es capaz de extraer automáticamente datos de diferentes facturas, de contratos, pues por ejemplo, para calcular el alcance 3. Nos ayuda a evaluar o a modelizar escenarios climáticos para determinar pues, impactos financieros, impactos estratégicos, ¿no? Aquí, como decía, pues estamos trabajando con muchas empresas que tienen determinados activos en diferentes regiones y pues cómo me puede impactar esto o el que mañana yo compre una cartera pues allí en Valencia, ¿no? En la costa donde, por ejemplo, pues oye, pueda tener una subida del nivel del mar o pueda estar condicionado a determinados factores de climáticos. Por ejemplo, nos ayuda también en generación automática de narrativa, ¿no? Pues responder a cuestionarios de cuestionarios de inversores, a RFPs, es decir, cuando tenemos una licitación, incluso en procesos de due diligence, pues de alguna manera nos ayuda a preparar o a responder determinados checklists sobre SG, ¿no? Nos ayuda a detectar anomalías pues, consumos, en métricas ambientales, si me estoy desviando pues, a lo mejor del plan de negocio que tenía, estoy consumiendo más o menos en una planta que en otra, de alguna manera nos ayuda a detectar esas, bueno, digamos, anomalías, ¿no?
Y luego, bueno, mira, lo decía, hay análisis de sentimientos en determinadas pues, noticias, sobre todo para identificar o cuantificar el riesgo reputacional, ¿no? Si soy capaz de entrar en N periódicos o en N webs públicas donde yo soy capaz de ver qué se está diciendo de mi empresa, pues me ayuda a gestionar o a mitigar ese riesgo reputacional, ¿no? Pero tiene sus riesgos, ¿no? Lo decíamos, tenemos que ser capaces de identificar los riesgos a los que estamos expuestos y para eso pues tenemos que gobernar, poner en marcha políticas, definir bien los roles y responsabilidades, cuáles son los límites y cómo hacer uso de la inteligencia artificial de forma aceptable. Sí que estamos viendo que muchas compañías están poniendo en marcha políticas de inteligencia artificial, controles, bueno, pues están incorporando en las herramientas corporativas la inteligencia artificial para hacer uso de ella de una manera segura. Esa privacidad, ¿no? Y seguridad, proteger los datos para cumplir pues, con determinada normativa, como conocerán, ¿no? El reglamento de protección de datos, etcétera. Tiene el riesgo de usar la inteligencia artificial, tiene riesgo puede tener sesgos, es decir, hay que garantizar la explicabilidad. Los datos o los resultados que nos den tenemos que ser capaces de darlos. Ya sabemos que a veces pues, la inteligencia artificial usa información pues, pública que puede tener determinados sesgos. Y luego los datos, ¿no? Claro, la inteligencia artificial es tan buena en función de los datos que le pasemos. Si le pasamos datos incompletos o datos erróneos, pues obviamente nos van a aparecer sesgos o nos van a aparecer información que no es fiable. Y como digo, por último, la capa humana es para nosotros clave, ¿no? Tener siempre esa revisión y validación humana para tomar decisiones o para poner en marcha determinados aspectos. Entonces, bueno, ¿cómo evoluciona, ¿no? Con todo esto que estamos comentando, cómo evoluciona el reporting desde el pasado hasta el futuro, ¿no? Pues al final, en el pasado, lo que decíamos, ¿no? Es un reporting más estático, usamos Excel, usamos PDFs, información más manual y con un enfoque más de compliance, ¿no? En trazabilidad, cada uno pues poco ponía sobre el reporting lo que entendía que tenía que enseñar al mercado. Hoy empieza a aparecer un poco el reporting que llamamos reporting más digital, ¿no? Aunque es verdad que bueno, pues todavía hacemos uso de plataformas más aisladas, no está de alguna manera integrado el reporting y así. Sí que empezamos a ver pues, datos más automatizados, de alguna manera. Los informes siguen siendo anuales. En la mayoría de casos se busca el regulatorio y la información, bueno, pues en determinados casos es parcial, ¿no? Porque no llegamos a tener suficiente información para completar todo el reporting. Sí que ya vamos hacia un futuro donde el reporting va a ser más integrado, vamos a tener esas plataformas que decíamos que empiezan a estar integradas en todo el proceso de reporting. De monitorización continua, información financiera y no financiera. Vale, fenomenal. Vamos a ver. Vale, entonces, bueno, pilares del reporting futuro, ¿no? Pues esa continuidad y tiempo real, es decir, vamos a monitorizar continuamente los indicadores, dashboard en tiempo real, más enfoque hacia el presente y sobre todo hacia el futuro, plataformas, como decimos, integradas, fuentes externas, internas, ya de alguna manera datos gobernados, datos trazables, etcétera. Y vamos a, de alguna manera, converger hacia esos marcos, esos estándares que nos van a permitir comparar con otras empresas cómo estamos en términos de información no financiera. Y sobre todo vamos a integrar esa información financiera y no financiera, que yo creo que es un poco el objetivo pues del regulador y de las compañías, ¿no? Y todo esto nos va a ayudar a tomar decisiones que nos ayuden a crear valor, orientada hacia esa gestión de riesgos y sobre todo identificación de oportunidades
como palancas para mejorar en nuestra estrategia y ser más competitivos. Tendencias clave, ¿no? Por simplificar un poco lo que estamos comentando, ¿no? ¿Cuáles van a ser las tendencias en los próximos años o dónde vemos que va a evolucionar el reporting en los próximos años? Pues hacia ese reporting continuo, ¿vale? Sí que estamos viendo que existe esa evolución hacia un reporting continuo. Va a haber cada vez más en marcha herramientas de inteligencia artificial, de automatización, procesos que se van automatizando para generar informes de forma automática. Sí que vamos a converger hacia estándares globales, veremos, porque bueno, ya sabéis que el cumplimiento, digamos, los reguladores no se ponen muy de acuerdo en si, oye, nos hemos pasado de frenada con CSRD, ahora vamos a Omnibus, vamos a ver si somos capaces de buscar un conjunto de indicadores que nos ayuden a facilitar a las empresas que sean capaces de informarlos, pero que a la vez seamos capaces de compararlos, de que sean comparables entre organizaciones. Y yo creo que los datos en términos de sostenibilidad, en términos de ESG, van a tener cada vez más calidad. Y luego, bueno, pues va a ser de alguna manera información centrada o focalizada para nuestros inversores, para para el regulador, para clientes, es decir, pensando en quién va a hacer uso de esta información y para qué, ¿no? Y luego vamos a tener, pues, si queréis, una doble materialidad de alguna manera que nos ayude a crear valor a largo plazo. Es decir, va a ser también una doble materialidad, si queréis, en tiempo real, ¿no? ¿Qué datos, qué elementos son principales, son materiales para mi organización en cada momento? Por tanto, todo esto creo que va a ayudar, pues, como decimos, a una mejor toma de las decisiones, una mayor gestión de riesgos, ser capaces de acceder a capital, a subvenciones, etcétera, a licitaciones mucho más ágiles. Vamos a mejorar la eficiencia operativa y vamos a tener, por tanto, un impacto positivo al alinear esa estrategia con una sostenibilidad real. Entonces, bueno, si de alguna manera tratamos de concluir y ya trato de terminar en cinco minutos lo esencial para una pyme, ¿no? Estábamos hablando antes de las grandes. Yo creo que las pymes tienen un reto, ¿no? Y en ese sentido es una oportunidad la que tenemos encima de la mesa, la que tienen encima de la mesa ahora, para ser más competitivos y tratar de asegurar de alguna manera el futuro de un negocio sostenible, ¿no? Y yo creo que estos 5 puntos de alguna manera pueden ayudar a entender, fruto de un poco también nuestra experiencia, dónde tenemos que focalizar, ¿no? Y yo creo que lo primero es empezar por lo esencial, es decir, no se trata de hacerlo todo, sino de avanzar paso a paso. Lo comentaba antes Germán al principio, ¿no? No es una carrera de velocidad, es una carrera de fondo, ¿no? Priorizar los temas que puedan ser pues claves para el negocio y de alguna manera pues materiales, ¿no? Luego los datos, como digo, pues hay que hacer uso del dato y hay que saber que la calidad del dato tiene que ir mejorando poco a poco y que el dato nos abre puertas, ¿no? Nos ayuda a mejorar la eficiencia, etcétera. Muchas veces decimos, es que los datos que tenemos no me permiten, son los que tenemos y ya está. Bueno, pues tratemos de mejorar y es donde estamos viendo un poco muchos proyectos es en mejorar esa calidad del dato, ¿no? En las bases de datos, la información que tenemos para ayudar a todo esto. Y luego integrar el ESG en la estrategia. Como digo, no es solo, oye, llega a final de año, tengo que reportar, sino que durante todo el año pues seamos capaces de involucrar a las diferentes áreas, de poner, pues de alguna manera, hitos que sean capaces de cumplir para integrar en toda la cadena, en toda la organización ESG, ¿no? Y luego aprovechar la tecnología al nivel que cada uno pues sea capaz de integrarla, ¿no? Hay veces que simplemente pues automatizamos determinados procesos o somos capaces de usar la inteligencia artificial en determinados elementos de la cadena del proceso de reporting. Bueno, pues seamos conscientes de que la tecnología en general nos va a ayudar a reportar de una forma más ágil. Y luego comunicar lo que realmente importa, es decir, ser transparentes, claros, algo que de alguna manera genere confianza a, como digo, consumidores, clientes, inversores, etcétera, ¿no? Pues un poco lo que entendemos esencial para sobre todo para las pymes, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera, ¿no? si marcamos, y esto lo conocerán ustedes seguramente mejor que yo, pero una hoja de ruta, entre comillas, práctica, ¿no? Para un reporting ESG, pues como digo, primero es identificar que es relevante, no podemos abordar todo el primer día,
y es donde tenemos que focalizar, ¿no? Los temas que son importantes para nuestro negocio y para nuestros clientes y nuestros inversores, bancos, etcétera, que están detrás del negocio, ¿no? Luego es organizar y gobernar, es decir, definir quiénes son, quién va a hacer qué, cuáles son las responsabilidades, los roles y establecer pues procedimientos claros, controles en todo ese proceso de reporting. Y luego medir y gestionar, es decir, pues eso, identificar los datos, como decimos, desarrollar sistemas que nos ayuden a capturar, a validar la información y usar pues, indicadores que nos ayuden a entender el negocio y la evolución. Y luego reportar y comunicar interna y externamente, es decir, elaborar informes que sean claros, que tengan un lenguaje que se entienda y utilizar siempre que se pueda pues, estándares globales que nos permitan compararnos con otras organizaciones. Y todo esto nos ayudará pues, a mejorar y evolucionar, ¿no? Pues año a año los KPIs, ¿no? Pues KPIs más robustos, incorporar KPIs más finos y de alguna manera pues, aprovechar toda esta tecnología, como digo, para ser más eficientes. Entonces, bueno, pues con todo esto, ¿no? Yo creo que hay muchas preguntas, ¿no? que nos podemos hacer para ahora y para el futuro, ¿no? Al final yo creo ¿no? que como la primera pregunta un poco, vemos el reporting ESG como una obligación regulatoria o como una oportunidad para mejorar la gestión del negocio, ¿no? Pues quizás hasta ahora la estábamos viendo como una obligación regulatoria, pero yo creo que cada vez más la estamos viendo como una oportunidad para mejorar la gestión, ¿no? Luego decimos, ¿cómo conocemos realmente dónde están los datos? ¿Quién es el responsable? Es una pregunta que a lo mejor nos podríamos hacer realmente, ¿no? En términos de datos. Si mañana una entidad externa o un cliente nos pidiera información detallada, ¿estaríais preparados para responder en tiempo razonable? Esto nos ha pasado, yo lo he vivido lo he vivido con varias empresas y como decía antes, con reguladores en el que la propia entidad financiera decía, sí, nosotros estamos preparados para reportar. Y hemos hecho pilotos y casos de uso reales y no estaban preparados realmente para reportar información en un tiempo razonable, ¿no? Luego decimos, ¿qué porcentaje del tiempo nuestro equipo dedica a recopilar información y cuánto a analizarla y generar valor? Es lo que decimos, ¿no? Cuánto del proceso de reporting podemos llegar a automatizar para aprovechar a pensar sobre la información, sobre los resultados que nos está dando. ¿Qué riesgo supone para nuestra empresa no disponer de información fiable y actualizada? Eso nos permite no tener acceso a determinadas financiaciones, a determinadas licitaciones, etcétera. Pues es algo que quizá deberíamos de preguntarnos, ¿no? Dice, ¿creéis que vuestros datos tienen hoy el mismo nivel de calidad y control que vuestros datos financieros? Pues lo que decimos, ¿no? La información no financiera debería estar a la altura en calidad y en trazabilidad a la información financiera. Y luego, si nos vemos dentro de 5 años, ¿no? ¿Vamos a seguir hablando de elaborar un informe de sostenibilidad o vamos a hablar ya de gestionar la sostenibilidad en tiempo real? Es decir, habrá un informe, que lo tendrá que haber probablemente, pero realmente ese informe es fruto de una gestión continua de la información no financiera. Y luego decimos, si vuestra empresa tuviera que empezar hoy desde cero, diseñaríamos el proceso de reporting igual que lo hacemos actualmente. Es decir, hemos ido construyendo un reporting ESG que si lo empezamos desde cero lo haríamos igual. Pues bueno, quizás son preguntas, ¿no? Un poco para la reflexión. Entonces, bueno, por concluir, ¿no? Como decía, no se trata de buscar quizá el 10, ¿no? La matrícula de honor en ese sentido, pero sí que ir avanzando pues de forma continua, de forma constante. Es decir, yo creo que cada paso, por pequeño que entendamos que sea, pues pues va contando, ¿no? Hemos automatizado una parte, hemos puesto iniciativas en marcha y yo creo que desde el punto de vista, y lo creo fielmente, desde el punto de vista de negocio nos ayuda el poner en marcha todos estos asuntos de sostenibilidad, nos ayuda a ser un motor de crecimiento. Yo creo que el reporting deberíamos de entenderlo eso como una carrera de fondo y no de velocidad, ¿no? El otro día hablaba con un cliente y me decía, es que nosotros entendemos el reporting en sí como ir al gimnasio, ¿no? Todos sabemos que tenemos que hacerlo, pero al final siempre buscamos alguna excusa para para empezar el mes que viene, ¿no? Pues de alguna manera tratemos de evitar ese pensamiento, ¿no? Y intentemos dar pasitos día a día para ir reforzando estos asuntos de sostenibilidad, ¿no?
Y un poco, no sé si me he comido algo de tiempo, Isabel, pero bueno, la idea, Germán, la idea era traeros hasta aquí toda estas pinceladas que aquí puede dar para mucho que hablar, y a partir de aquí pues estoy abierto a lo que necesitéis. Muchísimas gracias, Alejandro. Yo creo que no se puede explicar mejor cómo estamos ahora mismo en el avance del reporting ESG, como muy bien has dicho, como elemento de competitividad, como una palanca de resiliencia para las empresas y también como una complementación al plan estratégico. Es decir, la gestión de riesgos es mucho más completa cuando hay un reporting ESG y muchas veces pues podemos tener una foto global más granular, de manera que nos puede ayudar en un due diligence o en una futura operación de money, porque si no, bueno, pues luego aparecen controversias en la G, en la S, que no teníamos mapeadas, o en la E, y que nos pueden hacer reducir la valoración de la empresa en aspectos que ni siquiera teníamos presentes, ¿no? Y bueno, pues puede ser un imprevisto que no tenemos. Había varias preguntas. Una de las preguntas era cómo está avanzando esa homogeneización de los estándares de ESG. Al principio hubo un problema porque había varios estándares, las empresas no sabían un poco a qué carta jugar y algunos eran más exigentes, otros menos, también desde el punto de vista sectorial, con OSEFRAG y tal. Y bueno, ¿crees que se ha avanzado algo en esa estandarización ESG y qué pistas pueden ayudar o qué webs o qué ejemplos de benchmark pueden ayudar a las pymes a la hora de empezar este reporting ESG? Fenomenal, pues a ver, buena pregunta. ¿Se ha avanzado en la homogeneización? Yo diría que hoy, hablando de 2 de julio del 26, yo creo que sí. Es verdad que quizás si hablamos hace 6 meses, un año, no estamos hablando de los mismos términos, ¿no? Porque, bueno, pues todo el tsunami que hubo con CSRD, luego echamos para atrás, ponemos el ómnibus encima de la mesa. Yo creo que ahora quizá sí que estamos empezando a visualizar pues determinados criterios, o al menos un conjunto de métricas que sí que empiezan a ser de alguna manera homogéneas, ¿vale? También es cierto que ya se han creado muchos foros, pues muchas comunidades donde se está compartiendo un poco las reflexiones y de alguna manera se están pues, tratando de unificar interpretaciones normativas, ¿no? Que a lo mejor en un primer momento, pues yo creo que es siempre lo que nos pasa, ¿no? La normativa aparece, no somos capaces de interpretarla, cómo lo está interpretando el de al lado y cómo lo estoy interpretando yo. Y yo creo que ahora ya sí que de alguna manera digo, todavía queda mucho por hacer, pero sí que estamos empezando a ver esa homogeneización. Entonces yo creo que sí que se ha avanzado en ese sentido. Es cierto que algunas empresas quizá vayan más avanzadas que otras. Nosotros, bueno, pues lo decías antes, Isabel, yo creo que el IBEX 35 siempre va un paso o dos por delante, pero no deja de ser algo que tenemos que tomar como un criterio de proporcionalidad. Es decir, al final el IBEX tiene mucha más potencia para avanzar en determinados temas y una pyme tiene que ser capaz de aplicar esos criterios de proporcionalidad hacia su negocio, hacia su tamaño y hacia su actividad, ¿no? Nosotros nos fijamos mucho en esos informes de las grandes, teniendo siempre en cuenta ese criterio de proporcionalidad. Y luego, bueno, pues yo creo que como digo, formar parte de esos foros, de esas, bueno, pues un poco mirar al de al lado cómo lo está interpretando de alguna manera, ¿no? Pues sí que nos ayuda siempre a tratar de pues, unificar criterios, homogenizar y demás. Pero es cierto que hay una gran parte todavía que no deja de ser interpretación propia de las propias empresas o del externo que le está ayudando, que al final tiene, bueno, pues a lo mejor una visión un poco más, entre comillas, global, entre comillas, o de otras empresas que le puedan estar ayudando. Es difícil dar con la tecla, ¿no? De cuál es la mejor opción a la hora de reportar. Muchas gracias, Alejandro. Otra de las preguntas que nos han trasladado es ¿cómo puede empezar una pyme de cero? Has explicado una hoja de ruta estupenda en la parte final de tu presentación, pero ¿algún consejo práctico de una forma así muy concreta? Pues yo creo que, fíjate, desde arriba sobre todo y poniendo muy claras las cartas encima de la mesa. Es decir, nosotros hemos sentado con empresas que les ha tocado reportar pues porque han crecido el negocio pues, estos últimos años o porque les ha tocado el umbral, les ha caído y han pasado determinados umbrales.
y al final te sientas con ellos y dices, bueno, poner las cartas encima de la mesa y usemos un papel en blanco, decidme realmente qué estamos haciendo, realmente qué información tenéis, realmente qué podemos hacer, y a partir de ahí empezar a construir y no pensar en, oye, el 10, como decía antes, ¿no? La matrícula no está en llegar aquí, sino, oye, pensemos en qué pasos podemos ir dando poquito a poco para, oye, pues mejorar, identificar quién puede hacer qué capacidades tenemos, qué limitaciones, qué riesgos, a qué riesgos estamos expuestos, y empezar a construir pasito a pasito. Es decir, no miremos el tenemos que llegar a esto, sino vamos a tratar de cumplir con los estándares, con la información que tenemos, tratar de identificar KPIs muy claros, muy sencillos, si quieres, incluso ahí donde no tengamos información, pues tratar de estimar, tratar de hacer un proxy, que en los primeros años pues es complicado empezar a poner en marcha todo este proceso cuando no se ha hecho, ¿no? Desde el inicio. Yo siempre recuerdo cuando empezamos los estados de información no financiera en 2018, finales de 2018, que los primeros informes eran una auténtica locura. Y bueno, de repente tengo que hablar sobre información no financiera, esto que es, accidentes, en fin, determinadas métricas que decía esto, igualdad, brecha salarial. Yo nunca he oído hablar de todo esto, lo hemos hecho internamente porque hemos tenido que hacer un plan de igualdad, lo que sea, pero no ha habido, no ha habido una cultura interna. Es decir, eso ha costado mucho tiempo y al principio, bueno, pues yo pondría pequeños elementos que sí que nos permitan ir construyendo a lo largo del tiempo ese reporting, ¿no? Sí, Alejandro, una de las últimas preguntas ya, no queremos abusar de tu sabiduría, es el tema sectorial. Si tenéis algún sector que consideráis que es líder en esta incorporación de reporting ESG, al margen del sector financiero, que lo tiene que hacer por obligación, y empezó de los primeros, pero si tenéis algún sector dentro de vuestros clientes, dentro de vuestro portfolio, que habéis encontrado que tiene un avance destacado en reporting ESG. Pues efectivamente, quitando el sector financiero, pues yo me iría a todo aquel sector que de alguna manera sí está realmente impactado, ¿no? por un tema, pues sobre todo medioambiental, que yo creo que es donde más clave, bueno, quizá en los tres ejes, ¿no? Pero principalmente medioambiental. Estoy pensando, por ejemplo, en el sector de energías renovables, que ahora mismo estamos teniendo muchos trabajos ahí, donde, bueno, no deja de ser un sector también especialmente regulado por todo lo que le toca, pero sí que de alguna manera está muy impactado por asuntos ambientales. Y luego, pues, casi te diría no tanto sectorialmente, pero sí que estamos viendo que empresas, en función de la actividad que tienen y en función de la sectorización, o sea, de la geografía donde están, ¿vale? Con lo que decía antes, hay empresas que dependen de una matriz que está, pues, no sé, en Japón, por ejemplo, oye, pues a lo mejor en Japón está menos preocupado o no por sobre temas ESG. Muchos tienen matrices o clientes en Estados Unidos, o clientes en UK, que sí que ahí pues quizás se preocupan de otra manera o sí que tienen que fijar otros marcos de referencia a la hora de reportar. Yo te diría que sobre todo pues, el sector de energías renovables sí que estamos viendo que tienen bastante información no financiera, y luego pues a lo mejor empresas que están muy expuestas a temas sociales, ¿no? Pues a lo mejor incluso, fíjate, ONGs o ese tipo de cosas sí que estamos viendo que de alguna manera, voluntaria o necesariamente, están haciendo están poniendo mucho foco en temas de información no financiera. Por simplificar, como digo, no depende tanto del sector, creo, aunque sí es verdad que estos sectores que menciono están un paso por delante quizá, pero también depende mucho de la situación de la empresa. Y ya por último, la pregunta más vinculada a los aspectos regulatorios. Dicen que, vamos, ¿qué nos debe preocupar de la agenda de Bruselas y qué retos regulatorios ves para 2027? Buena pregunta. Yo creo que, a ver, la regulación, como siempre digo, hay que tener siempre un radar normativo en mente. ¿Qué me puede preocupar? Bueno, pues yo creo que temas, bueno, realmente poner en marcha todo lo que ahora mismo está encima de la mesa. Hay muchas regulaciones, pues, no, pues en determinadas áreas, como decía antes, pues temas de igualdad, temas de PRL, temas de PVC, temas de ciberseguridad. Hay mucha regulación alrededor de esos temas. Yo creo que el reto está en ser capaces de identificar o de anticipar lo antes posible esas regulaciones, de ser capaces de analizar cómo puede impactar en las entidades, en las organizaciones, esas regulaciones, de poner en marcha los recursos lo antes posible y de tratar de responder lo mejor posible. Y luego, pues de manera sectorial, sabemos que hay también regulaciones pululando, ¿no? Pues en función de un poco del sector que pueden aparecer.
Hablaba antes también Germán de temas fiscales. Hay mucha regulación que está en función de las organizaciones que tienen que tener un radar. O sea, para mí la clave es tener un radar regulatorio, un radar normativo que esté pendiente de todas estas regulaciones para anticipar lo antes posible cómo pueden aparecer y cómo pueden impactar sobre todo en las organizaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias, Alejandro. Enhorabuena por la exposición. Muchísimas gracias a todo el equipo Grant Thornton, también a Germán Rodrigo, que amablemente ha hecho la introducción. Y a todos los que os habéis conectado, tenéis una encuesta de valoración de la sesión. Lo digo porque os rogamos, por favor, que la cumplimentéis y también que nos sugiráis futuros temas para reuniones tan interesantes o más que la reunión de hoy. Enhorabuena, el reporting ESG es un reto para las pymes. Empezó siendo una obligación para las empresas cotizadas, pero se ha ampliado el perímetro y gracias al expertise del equipo de Grant Thornton hoy hemos visto las ventajas competitivas que supone el reporting ESG para cualquier empresa, cómo de la mano de asesores y consultores se puede hacer una hoja de ruta y una arquitectura interna del reporting ESG y además amablemente Alejandro nos ha hablado de la inteligencia artificial y cómo automatizar, cómo sistematizar y cómo tener verdaderamente una ventaja estratégica a partir de ese mapeo de indicadores no solo financieros, como ya teníamos históricamente, sino también indicadores no financieros y ese reporting ESG que tan necesarios para el planeta y también para las empresas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Isabel. Bueno, gracias a todo el mundo y nada, cualquier cuestión pues ya sabéis que estamos ahí. Gracias.